Aleluya, que el Señor, ay, perdón. El Señor les bendiga, hermanos. Esta tarde ya, ya se está haciendo uno viejito, ya con los cambios de clima empiezan de repente la tos a quererlo agarrar, pero gracias a Dios, fuera de eso, aquí estamos. Gracias a Dios que nos permite compartir la palabra, como, como lo estamos anunciando, el tema predestinación, salvación o perdición. Y pues yo creo que es un tema controversial, aunque ya se han visto, se ha visto y se ha oído textos bíblicos que nos hablan de la predestinación y casi no se dan textos de que también ya viene gente condenada, que ya viene gente pues para perderse. Pero lo que sí nos arroja a luz la Biblia es de que están los que somos predestinados, y ahorita lo vamos a ver con los textos bíblicos, los que vienen predestinados para perderse, también lo vamos a respaldar con textos bíblicos, y los que vienen para optar ser salvos o condenarse. Entonces, Dios no es malo, Dios no es injusto. Lo que la gente no sabe es que todo se hace allá arriba, todo. Y nosotros podemos recordar lo que los discípulos le dicen al Señor Jesús cuando sana al ciego. ¿Verdad? Le preguntan los discípulos, bueno, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Y el Señor, categóricamente les contesta, ni este pecó, ni sus padres para que naciera ciego, sino para que se manifestaran las maravillas de Dios. Entonces, no es como cuando Juan y creo que era el otro, Santiago, cuando no los dejaron entrar en la aldea de samaritanos, que le dicen Juan y Santiago, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma a estos? Ya casi les faltó decir como se oye o se oía en estos tiempos decir estos pecadores hijos del diablo, ¿verdad? Que hay quienes acostumbran a hablar así todavía. Yo creo que casi les faltó decir a los apóstoles eso, y el Señor les dice, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Señor no viene a matar gente. Dios no viene, inclusive Él no viene a condenar a nadie. Dice, mi palabra que ustedes desecharon, esa los juzgará en aquel día. Entonces el Señor no vino a condenar a nadie, menos a quitarle la vida físicamente a nadie, como dijeron los apóstoles, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Entonces cuando el Señor le dice, ustedes no saben de qué espíritu son, porque sí podían hacer descender fuego del cielo, pero acá con el ciego, él sí les dice, ni este pecó, ni sus padres, para que naciera. O sea, ¿quién pecó? Vamos a enfocarnos en el que nació ciego. Dice el Señor Jesucristo, ni este pecó para que naciera ciego. Entonces se puede pecar antes de nacer, para venir con un defecto de salud o para venir con una tara genética que se vienen arrastrando y se manifiestan en la vida secular del hombre. Si así no hubiera sido, el Señor les hubiera dicho, ustedes no saben lo que dicen, ¿cómo va a pecar antes de nacer? Sino que el Señor les lo confirma y le dice, ni este pecó, ni sus padres para que naciera ciego, sino para que las maravillas o los milagros de Dios se manifestaran en él. Entonces ya desde ahí la Biblia nos arroja luz de que hay una actividad en el mundo espiritual antes de nacer que afecta directamente nuestra vida.
Y puede ser para enfermedad, para condenación, para salvación, o simplemente venimos a decidir aquí si queremos ser salvos o si queremos pasar a la condenación. Pero antes de continuar con el tema, como siempre, voy a hacer una oración que sea el Espíritu Santo, sobre todo en estos temas controversiales, ¿verdad? Que el Espíritu Santo traiga luz, traiga claridad en la mente y en el corazón, porque mucha persona que está lista para discutir temas o para negar cosas, aún teniendo los textos bíblicos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo ponga las palabras en la mente de los que van a escuchar, en los que van a abrir su corazón para esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Dios, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque ahora yo, al igual que muchos, Señor, podemos entender que fuimos escogidos, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Padre, y que así como todos los que hemos entendido esto, Señor, que lo manifestemos, Padre, y que nos mantengamos, Señor, sobre todo en estos últimos tiempos, que tu Espíritu Santo nos ayude, Padre, a mantenernos fieles y firmes a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, bendito Dios. Amén. Entonces, estos temas siempre son temas de controversia, por lo mismo, porque este, hay veces que no queremos aceptar que ya se, se hicieron decisiones en el mundo espiritual, y hay veces la gente que no entiende el propósito de Dios o cómo Dios opera en el mundo espiritual. La gente hay veces que se vuelve detractora de los que dicen esta palabra y se molestan, se enojan, pero porque no entienden. Pero la verdad es que la palabra es muy clara, no tiene nada misterioso ni ni nada que realmente no se pueda entender, ¿verdad? La palabra de Dios es muy clara. Inclusive hay palabras, ahorita vamos a ver en las condiciones de los que se pierden, hasta qué grado se puede degradar el hombre para perderse desde antes de nacer. Y eso es lo que queremos mostrar en esta palabra, que no es que Dios sea malo, no es que Dios sea injusto, sino que muchas veces se deciden hacer cosas antes de venir a esta tierra. Podríamos decir que la mayoría de lo que venimos a hacer aquí en la tierra se decidió allá arriba. Y esto lo podemos ver con el profeta Jeremías. Estos versos tan vistos ya a lo largo de los años, aunque muchas veces se les da otro enfoque. Dice en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, en el verso 4 y el 5, dice en el 4: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, está hablando Jeremías, dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Mire, y esos sí son misterios que Dios no revela, pero los deja escrito para que entendamos en dónde se hacen las decisiones. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Mire, el Padre Jehová, porque ahí todavía no se manifestaba el tiempo del Hijo Jesús, ¿verdad? Ahora sabemos que estamos en el tiempo del Espíritu Santo, lo que comúnmente se conoce como la dispensación del Padre, la dispensación del Hijo y ahora la dispensación del Espíritu Santo. Entonces está hablando el Padre con Jeremías y le dice: antes de que te formase en el vientre de tu madre te conocí.
Dice, y antes que nacieras, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Este es un caso muy especial de Jeremías. Y yo entiendo que yo no entro ahí, en ese caso como de Jeremías, porque Jeremías vino santificado. Dice, antes de que nacieras te santifiqué, que esa es la diferencia de nosotros. Nosotros, ahora sí que los cristianos, ¿verdad? No venimos santificados como el profeta Jeremías, porque él venía con una misión especial, pero ¿dónde se decide hacer eso? Desde antes, ¿verdad? De que él estuviera en el vientre de su madre. Desde antes de que él naciera, el Padre ya lo había santificado su espíritu, había santificado su alma, y solamente cuando el cuerpo se fue desarrollando, la santidad que traía su espíritu y su alma santificaron el cuerpo. Y nosotros podemos ver todo el libro del profeta Jeremías, que él no incurre en ningún pecado. El profeta de la talla de Jeremías no incurre en ningún pecado porque él ya viene santificado desde antes de nacer y ya viene con una misión profética o de profeta desde antes de que lo formaran en el vientre de su madre. Y entonces, por ser ese, el de Jeremías, un caso especial, es así con los profetas del Antiguo Testamento, con Elías, con Ezequiel, con Daniel. Nosotros podemos ver la historia de todos ellos y ninguno en algún momento de su vida anduvo, ahora sí como se dice actualmente, de mundano. La diferencia de nosotros es que nosotros no nacimos santificados. Sí fuimos escogidos en algún espacio del mundo espiritual, pero no nacemos santificados. Nosotros tenemos que luchar porque normalmente la mayoría de los cristianos hemos salido del mundo, aunque nuestros hijos hayan nacido en el Evangelio, pero los que llegamos a los pies de Cristo, que se nos predicó el Evangelio, nosotros anduvimos viviendo una vida mundana y de pecado, a diferencia de estos profetas que traían ahora sí que una misión profética. Ellos eran santificados desde antes de nacer. ¿Para qué? Para poder cumplir y enfrentar la misión. Nosotros vemos la vida de Jeremías, que estuvo encarcelado, la vida de Ezequiel, estuvo encarcelado, la vida de Elías, lo quisieron matar, tuvo que andar huyendo, cayó en depresión, la vida de Eliseo, la vida de Daniel, que lo aventaron en el foso de los leones, y así podríamos mencionar a los profetas que son un caso especial, pero ¿dónde ellos fueron escogidos? Ellos fueron escogidos en un tiempo del mundo espiritual que a nosotros se nos olvida cuando entramos a este mundo terrenal. Da cuenta que se nos borra el cassette, se nos resetea y nosotros tenemos que empezar a pues ahora sí, a esforzarnos. Estos profetas no se esforzaron por la santidad, porque ya la traían, porque ya habían sido santificados en su espíritu y en su alma antes de nacer, y en el crecimiento del vientre de sus madres, la santidad que traían santificó su cuerpo. Y a diferencia de nosotros los que venimos caminando, venimos batallando, pero entendemos que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y esto nos lo dice el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo le está hablando a los de Éfeso y les dice así a los de Éfeso o a los efesios.
en el capítulo 1, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces las bendiciones también vienen del mundo espiritual, en Cristo. Y dice en el 4, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mire, para que fuésemos santos. Entonces nosotros no venimos santos, pero la misión es que seamos santos. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿De quién? Del que nos escogió. ¿Y quién nos escogió desde antes de la fundación del mundo? Cristo. Y podría alguien decir, bueno, pero Pablo era hebreo, sí, pero no le está hablando Pablo a los hebreos. Les está hablando a gente de Éfeso, de parte de la antigua Grecia. Les está hablando a griegos convertidos al Evangelio. Y les está diciendo, porque fuimos, y los está incluyendo, escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos. O sea, nosotros no venimos con santidad, nosotros tenemos que pelear, tenemos que luchar y tenemos que esforzarnos por alcanzar la santidad que le dijo el Señor a Pedro. Sean todos santos, así como yo soy santo. Entonces esa es una lucha y esa es la diferencia. Que a lo mejor cuando nosotros andábamos en el mundo, no creíamos que fuera a pasar algo así. Pero ¿en qué podemos nosotros identificar que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo? Yo le voy a decir en qué yo he visto, y dijo el apóstol Pablo, voy a hablar como hombre, pero yo también tengo el Espíritu de Dios. Los que yo creo y pienso que son escogidos desde antes de la fundación del mundo son los que una vez aceptaron al Señor Jesucristo. Yo lo digo de mi parte, hace 32 años y jamás me he regresado al mundo. Y decir, es que el hermano cayó en pecado, que ya hizo esto, y no es ninguna arrogancia el que te mantengas en el camino del Señor Jesucristo. Antes, al contrario, es una manifestación de que tú ya estabas escogido, de que vienen luchas a tu vida, vienen pruebas, vienen dificultades, vienen necesidades, vienen enfermedades, y tú decides esperar en Dios. ¿Decides por qué? Porque entiendes que fuiste escogido. A diferencia de que una persona aceptó a Cristo y ya a los 2, 3 años se volvió al mundo y volvió a caer en pecado y luego vuelve a Cristo y otra vez pasan 1, 2, 3 años y otra vez cae en los mismos pecados de los que se supone que ya había salido. Entonces yo ahí veo la diferencia de que te están llamando para que tú te esfuerces en ser santo, en buscar la santidad. ¿Y cuál es la santidad? Nosotros ya lo hemos dicho y lo hemos sabido por otros predicadores. Lo que realmente se significa la palabra santo es apartado para el servicio de algo. Eso era lo santo en el mobiliario del templo, puede ser de Salomón, o en el templo en el tabernáculo de Moisés, se consagraban el mobiliario, los utensilios, y eso era santo apartado para el servicio del templo. Entonces, el ser santo no quiere decir que se murió el hermano fulano de tal y alguien tiene que venir a declararlo como lo hace equivocadamente la tradición de que los canonizan y los hacen santos y entonces la gente vive en un engaño que cree que hay que pedirles a ellos.
porque aparentemente ya alguien con autoridad mentirosa, los canoniza y los hace santos. No, si tú aceptaste a Cristo y si tú te estás esforzando, ya llevas 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, como yo, 32 años, y no has vuelto a los pecados antiguos del mundo, quiere decir que eres santo, apartado para el servicio de Dios, para el servicio del ministerio. Eso quiere decir santo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha. Si a ti te llamaron y crees que eres escogido desde antes de la fundación del mundo, se tiene que manifestar en que no vuelvas a los pecados del mundo, en que no te dejes caer por una situación que se sale de tu control o se sale de que fuera de tus manos, que fuera de tus manos, que fuera de tus manos. Apenas mover, desconectar para que se vuelva a reactivar. Hermanos, una disculpa. Ahora con estas lluvias, que han estado afectando acá por el área de Monterrey y la área circunvecina, tenemos días en que de repente se ha habido apagones, ¿verdad? Pero nada que dure más de unos minutos, gracias a Dios. Y ese estábamos viendo que ese era el riesgo que podía pasar hoy en la transmisión, un apagón leve de quizá algún minuto o más, pero aquí estamos, gracias a Dios. Entonces, continuando, el que ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo, se mantiene desde que le predicaron a Cristo, porque hay cuenta que venimos a esta tierra y se nos borra el cassette. Hay que, como se dice de los aparatos, ¿verdad? Hay que resetearlo para que reinicie otra vez lo que en aquel espacio del tiempo espiritual se llegó a un acuerdo con el Padre de los Espíritus. Entonces, si nosotros fuimos llamados y escogidos desde antes de la fundación del mundo, tenemos que luchar por estar santificándonos y por estar guardándonos sin mancha. Ese es el trabajo de nosotros. A diferencia de los profetas, que ellos desde antes ya traían la asignación de su ministerio y en el vientre fueron, o antes desde el vientre fueron santificados, y ellos nacen con una santidad que respaldaba todo lo que hacían por la asignación del ministerio que traían a cuestas. Entonces, nosotros, dice el apóstol Pablo, hablándole a los de Éfeso, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuese, para que fuese, para que fuese, borra todo, y muchos incurrimos en pecados y anduvimos en pecado, pero cuando llegado el momento de resetear nuestra vida espiritual, llega alguien y nos predica a Cristo, y desde ahí, yo en el 93 decido yo acercarme a Cristo, y desde ahí para acá, sin recaídas en mis pecados antiguos o en los pecados en los que yo me movía. Gracias a Dios y gracias a su Espíritu Santo,
y porque yo he tratado de luchar, al igual que muchos de nosotros estamos luchando por agradar a Dios, por mantenernos en la santidad, por estar alejados del pecado, por desear que Dios nos use y que nos mueva para bendecir a gente, a cristianos con la palabra de Dios, porque no hacemos otra cosa más que bendecir al pueblo de Dios, a la gente que conozca de Dios. No es otro el propósito, sino que la gente entienda que hay un propósito de Dios. Y los que ya estamos dentro, esforzarnos por vivir la santidad y no dejar que nuestra vestidura se manche por el pecado, que si ya lo dejamos atrás hace, como le digo, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, no volver atrás, porque eso nos confirma que fuimos escogidos. Y mire lo que dice, yo creo que con este verso contundente, vamos a ver que nosotros ya traíamos de parte de Dios. Está hablando Jesús de que Él es el pan de vida y cómo los fariseos no entienden eso. Los fariseos todos le reprochaban y todos le peleaban porque no entendían el propósito, y aún hasta la fecha, desgraciadamente, mucho pueblo de Israel, se podría decir que a lo mejor el 90%, no entiende a lo que Jesucristo vino. Gracias a Dios se quedó escrito esto para confirmarnos a nosotros de que somos escogidos por Dios. No solamente es Israel, nosotros somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, que Dios quiso representarse por una nación, por un Israel, que no lo aceptaron en su venida y se les posterga el reino. Eso ya no es culpa de nosotros, pero hay muchos que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el verso 43, voy a empezar aquí la lectura donde el Señor Jesús está hablando de que Él es el pan de vida. Dice, Jesús respondió y les dijo, ¿a quién? ¿Verdad? A los fariseos. Dice, no murmuren entre ustedes. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que, perdón, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Mire lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Pero mire lo que dice en el verso 45. Escrito está en los profetas. ¿En cuál profeta? En Isaías. Dice, y serán todos enseñados por Dios. Eso fue lo que escribió Isaías. Dice, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Mire, usa los tres tiempos el Señor Jesús, los verbos en tres tiempos, en pasado, en el presente y en el futuro. Dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. ¿Serán en qué? En el futuro. Pero mire lo que dice, así que todo aquel que oyó al Padre, ¿dónde lo oyó al Padre? En el pasado. Dice todo, y serán todos enseñados por Dios. Está hablando del futuro de los que van a nacer aquí. Cuando todos tienen que ser enseñados por Dios, pero vuelve. Así que todo aquel que oyó al Padre, ¿dónde lo oyó? En el pasado, ¿verdad? Y aprendió de él, viene a mí, viene en el futuro, en el presente, perdón. Entonces, todo aquel que fue enseñado por el Padre, está hablando el Señor, ¿verdad? ¿En dónde fue enseñado? ¿Quién fue enseñado? ¿Por qué él enseñó?
Y dice, y vuelve a poner aclaración el Señor Jesús, dice, no es que alguien haya visto al Padre, mire, porque hay veces que se crean confusiones. Dice en el 46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Pero nosotros tuvimos una enseñanza. Mire, lo voy a leer otra vez para que quede bien claro. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Está hablando de un futuro, en allá donde no hay tiempo. Dice, enseñados por... Así que todo aquel que oyó al Padre, el que oyó que las enseñanzas del Padre, dice, y aprendió de él, ¿de quién? Del Padre, viene a mí. Entonces nosotros no estamos por casualidad aquí en el camino del Señor Jesucristo, porque nosotros oímos al Padre y aprendimos de Él y decidimos venir aquí a la tierra a formar parte de, por decirlo así, del cristianismo, que es como se maneja el cristianismo o el judaísmo o el hinduismo, según la inclinación de cada quien. Pero nosotros dice que oímos al Padre. Y por eso llegamos a los pies del Señor Jesucristo, porque nosotros ya habíamos sido enseñados por el Padre y no que lo hayamos visto, como dice el Señor Jesucristo, porque al Padre nadie le puede ver, pero así como se quedó esta palabra escrita para enseñarnos a nosotros, ese era el método allá, enseñar la ley del Padre. Y todo aquel que aceptó en aquel tiempo para manifestarse en el tiempo que cada uno haya vivido, por ejemplo, nosotros en la actualidad, es porque ya habíamos oído y sido enseñados por el Padre. Y eso yo sé que es difícil de entender porque nos metemos en un ambiente espiritual en el que se nos olvidó todo. Pero la escritura lo está diciendo y la escritura lo deja bien claro. Entonces, si nosotros estamos en el camino del Señor Jesucristo y nos hemos mantenido en el camino del Señor Jesucristo, sin pecar, sin volver al mundo, sin regresarnos al mundo en el que vivíamos, quiero que sepa que usted, al igual que yo, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y le estaba pensando para decirlo, pero sí se lo voy a decir porque seguramente a muchos les ha pasado alguna experiencia, como a todos nosotros. Yo recuerdo los primeros días cuando yo decido volver a la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Como ya lo había decidido allá. Decido o llegar a la iglesia de Cristo. Mis luchas con el pecado eran tremendas y yo recuerdo en 3 visiones nocturnas y yo digo que fue el Señor Jesucristo o el Espíritu Santo, no sé, nunca le vi el rostro, pero a los ángeles sí les vemos el rostro. A ellos sí les vemos el rostro, al Espíritu Santo y al Señor Jesucristo no fácilmente le vemos el rostro cuando se ha manifestado a alguien. Entonces en esos días de lucha yo tenía poquito en el Evangelio. Yo recuerdo que en la noche lloraba de desesperación y la primera visión nocturna yo sentía que alguien me agarraba de aquí de los hombros. Mire, y ya dimos el estudio del diseño perdido de Dios y ahora yo lo entiendo, estudiando la palabra de Dios, que los hombros representan responsabilidad. Entonces, desde ese entonces el Señor, yo no le vi la cara, yo digo que es el Señor Jesucristo o el Espíritu Santo, porque esa voz que me calmaba, que me daba paz, me decía, me ponía frente a un espejo y yo veía mi vida pasada
Y él me decía, este eres tú, yo te cambié. Y así 3 veces pasó. Y la tercera vez lo recuerdo como si fuera ayer. La tercera vez yo quise voltear para no verlo por el espejo, sino literalmente mi vida. Y esa voz me dijo, no voltees, no sea que pienses que algo se te olvidó y quieras volver. Mire, santo remedio. Jamás he vuelto atrás, gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, que me mantienen en la lucha, me mantienen en la pelea. Le digo, todos pasamos por necesidades, por situaciones, por circunstancias, buenas, malas, mejores, peores. Pero si nos mantenemos sin regresarnos al mundo, usted, al igual que yo, podemos entender que fuimos escogidos. Nosotros decidimos allá estar con Cristo y venir aquí a la tierra solamente a cumplir nuestro propósito o nuestra asignatura que Dios nos haya dado. Pero aquí es donde se va manifestando con el diario caminar de nuestra vida en Cristo. Ahora, eso no quiere decir que seamos perfectos. Claro, tenemos errores de carácter. Nos podemos enojar, nos podemos molestar, podemos entristecernos, podemos deprimirnos también. Eso es normal en la vida humana. Puede una persona deprimirse, nada más que no deje la persona que entre en los demonios que manejan la depresión. Ese es lo delicado, el problema cuando a una persona, por eso dice el apóstol Pablo, a ese que yo lo puse en corrección, vayan ustedes los que son espirituales, no sea que se entristezca de más. O sea, viene una depresión a veces. Pero entendimos que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero también hay quienes vienen para perderse. Y esto lo encontramos en Juan, en el capítulo 17. Hace algunas semanas atrás yo hacía mención de esto. En el capítulo 17 y en el verso 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Está hablando Cristo con el Padre, aunque está aquí en la tierra, pero él ya está viendo el desenlace del término de su vida aquí en la tierra, porque está hablando antes de que lo crucifiquen, posiblemente días antes. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Estaba hablando de Judas. Judas ya venía también profetizado para perdición. Y podrá la gente, podrá la gente pensar o decir, pero ¿a poco porque Judas venía ya perdido o profetizado para perderse, ya por eso vamos a agarrar a todos? No, mire lo que dice en el Salmo 58. En el Salmo 58 y en el verso, voy a leer desde el 1 hasta el 3. Mire lo que dice este Salmo de David. Dice, oh congregación, ¿pronuncian en verdad justicia? Está preguntando. Había gente reunida o algo estaba viendo. Dice, oh congregación, ¿pronuncian en verdad justicia? ¿Juzgan rectamente, hijos de los hombres? Está preguntando. Antes en el corazón maquinan iniquidades. Hacen pesar la violencia de sus manos en la tierra. Mira, eran hombres fuertes que tenían poder, tenían autoridad, quizá eran personas ricas o pudientes, y ellos agarraban esa autoridad que tenían en su mano y aplastaban, ponían de cabeza
a la gente, pero mire lo que dice el verso 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Mire lo que dice Jeremías, desde antes de que nacieras y fueras formado, ¿verdad? Pero dice, se apartaron los impíos desde antes de la matriz, desde antes de estar en la matriz. Dice, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Puede alguien que nacer hablando? Bueno, mire la revelación que tenía el salmista David. Desde la matriz se apartaron, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Nadie nace hablando, nadie nace pronunciando, ni siquiera articulando una palabra. Es más, no podemos ni siquiera articular la más corta, que puede ser no o sí. Por ejemplo, como ahorita en la actualidad que el bebé llora, ni siquiera de 1 año habla y está llorando, y si la mamá le dice, ¿quieres la teta, mi hijo? O algo, ¿verdad? Que sería ilógico que una mamá le dijera eso a un bebé de 1 año, ¿quieres la teta? Porque no le hablaría así, porque no le respondería, porque no puede articular ni siquiera un sí o un no. Pero mire la revelación que tenía el salmista David, dice, se descarriaron, hablando mentiras desde que nacieron y desde la matriz. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Entonces, también, ¿cómo se pueden identificar los que vienen perdidos? Judas era un mentiroso. Judas era un impío, porque esa era su condición espiritual desde antes de que él naciera. Entonces, nosotros podemos ver que una persona que no habla la justicia, porque empieza diciendo, oh congregación, ¿pronuncian en verdad la justicia? Una persona que no habla justicia, dice, antes en el corazón maquinan iniquidades, están pensando siempre en su corazón hacerle mal a alguien porque tienen la capacidad, porque tienen el poder, porque tienen la pudencia. Dice, hace empezar la violencia de sus manos en la tierra. Y dice, pero ¿por qué pasa esto? Porque eran impíos desde la matriz y se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Entonces también hay manifestaciones de quienes vienen perdidos. Alguien que usted lo ve en el mundo, gente mala que están matando y con la mano en la cintura matan a una persona, con la mano en la cintura roban a una persona y los agarran y los meten a la cárcel y vuelven a salir y vuelven a robar, vuelven a matar, porque esa es su condición que ya traían desde arriba. Entonces hay gente, y aún así esa gente están engañados creyendo, diciendo, es que todos somos hijos de Dios. No, no, aquí estamos viendo que no todos son hijos de Dios. Somos todos creación de Dios. Eso es indudable. Somos creación de Dios, pero ¿quiénes llegamos a ser los hijos de Dios? Los que nos hemos apartado de todo eso porque decidimos en otro tiempo, así como estos hombres decidieron en este tiempo. Ahora, nacen y aquí viven una forma de vida, y depende con quién te unas, con quién te cases, hasta nacen perdidos. Y esto viene a algo difícil, mire, pero está escrito en la Biblia. Está escrito en la Biblia. La Biblia no nos va a dejar mentir, ni nos va a dejar que le añadamos cosas para engañar a la gente. Y aún así, si la gente le mete temor con la Biblia, cuidado, a lo mejor está perdido también. Porque se ha visto mucha manipulación de las escrituras para tener a la gente así en un puño. Así es de que cuidado. Pero la realidad es de que
Es que la Biblia nos enseña y nos dice, en Génesis, en el capítulo 36, voy a leer el verso 20 y ahorita le voy a explicar de qué dice. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra, los hijos de Seir, Lotán, Sobal, Sibeón y Aná. No Ana, Aná con acento en la A. Pero mire de qué está hablando aquí. Está hablando en el capítulo 36 y trae el encabezado, dice, los descendientes de Esaú. ¿Quién era Esaú? Esaú era el hermano de Jacob. Y la escritura dice concretamente de él, de parte de Dios, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, porque despreció la primogenitura. Pero ¿quiénes eran estos personajes? Cuando se hace, perdón, cuando se hace el conflicto entre Jacob y Esaú, entonces nosotros vemos que Jacob se va a vivir con el tío Labán, hermano de Rebeca, que según dicen algunos historiadores y eruditos judíos que Labán era un hechicero. No lo he encontrado yo en la Biblia, pero dicen que era un hechicero y hechicero de los buenos, no de como los charlatanes de ahora, ¿verdad? Era hechicero de los buenos Labán, dicen según los historiadores y los eruditos judíos. Bueno, él se va, Jacob, para allá con su tío Labán, y ya vemos la historia de Jacob, que lo engaña a Labán y lo hace trabajar como 20 años. Pero Esaú desde que él nació peludo, Esaú, y rojizo. También en los términos hebreos se enseña que los rojizos eran hombres violentos, derramadores de sangre. Eso lo arroja las traducciones hebreas. Pero Esaú nace él siendo un hombre peludo. Cuando Jacob le dice a su mamá Rebeca que oyó que Isaac iba a morir y le dice, Isaac le manda a hablar a Esaú, hijo mío, ve y caza y hazme uno de los guisos que me gustan. O sea que tenía actitudes de chef. Esaú sabía guisar, era cazador. Y entonces cuando Isaac le dice eso a Esaú, Rebeca estaba oyendo. Y eso usted lo puede encontrar aquí en la lectura de la historia de Jacob y Esaú. Entonces se va Esaú y Rebeca luego llega con Jacob y le dice, tráeme 2 cabritos porque tu padre va a bendecir a tu hermano. Y como él ya le había vendido la primogenitura, dijo, este es el momento de que te bendiga. Entonces dice que la historia que va y hace Jacob eso, y le dice Jacob a Rebeca, su mamá, pero es que mi hermano es peludo y yo soy lampiño. Mira, así textualmente como se lo estoy diciendo, dice Jacob, yo soy lampiño. Y Rebeca le dice, no te apures, yo eso lo arreglo. Dice el relato que Rebeca le puso de los cabritos, le puso el cuero en el pecho y en los brazos, hasta las manos. Y entonces ya le lleva el guiso a Isaac. Y Isaac, dice la escritura, que se había quedado ciego, ya por lo viejo que era. Y entonces dice, acércate, hijo mío, ¿me traes el guiso? Sí, papá, aquí está. Y entonces cuando le dice, sí, papá, aquí está tu guiso, le dice, oigo la voz de Jacob. Y lo empezó a tocar, dice, pero las manos son las de Esaú. Fíjese lo que hizo la mamá con tal de que le dieran la bendición. Le puso los pelos de un cabrito, de los cabritos que había matado en los brazos y en el pecho. Y Isaac no lo identificó, no supo identificarlo. Y le quedó la duda, le dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú, peludo. Entonces
se hace el conflicto y Esaú se va por un lado, él toma una mujer de, de Canaán, de los hijos de Het, que eso significa terror, mire, Het, los heteos, eran hombres malos, crueles, que sembraban el terror donde iba. Pero entonces se movió a la llanura de Seir. Seir era otro personaje en donde se movió Esaú y ahí emparentó con él. Y mire, Olivama, en el verso 18 dice, y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, los jefes de Jeús, Jalam y Cus y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Entonces, Aholibama era hija de Aná, y Aná, el que acabamos de leer en el verso 20, que eran 4 hijos de Seir, Oreo, eran Lotán, Sobal, Sibeón y Aná. Y tengo que decir todo esto para que me entienda. Primero, cuando entran en el conflicto, Esaú toma mujer del cananeo, hijos de Canaán, el que maldijo este Noé. No maldijo a Cam, dijo, maldito sea Canaán, sea siervos de siervos. Bueno, los heteos eran hijos de Canaán, pero cuando se mueve Esaú a la montaña de Seir, al valle de Seir, ahí contrajo matrimonio con Aholibama, hija de Aná. Entonces y vemos que todas esas mezclas traían pura maldición a los hijos y nacían con maldiciones, pero ¿quién era Seir? Mire quién era Seir. Seir era Oreo, ¿verdad? Dice Seir, Oreo. ¿Qué es lo que nos dice el hebreo que era un Oreo? Era un cavernícola o un troglodita. ¿Y qué es yo estuve buscando ya acá en el diccionario de la Real Academia Española. Troglodita es alguien feroz y malo, cruel. Ellos vivían por eso cavernícola, porque ellos vivían en cavernas, hacían sus cuevas y vivían ahí. Pero mire, eran hijos de Seir. ¿Quién es Seir? Esta palabra está formada de un sustantivo. ¿Qué es un sustantivo en el diccionario español? El sustantivo es el que describe a las personas, animales o cosas. ¿Qué es una descripción? La silla es roja. Esa es la descripción de la silla. Entonces la descripción de Seir en el hebreo, fíjese lo que significa Seir cuando lo vieron a él. Significa fauno. Entonces esas películas no son de mitología. Significa macho cabrío y significa demonio. Es la descripción cuando veían a Seir con el que emparentó Esaú. Emparentó con la hija de Seir, que era hija de un hijo de Seir, Aná. Aholibama era hija de Aná y Aná era hijo de Seir, y entonces Esaú tomó la hija de este demonio. Entonces nosotros podemos ver que la mitología no es mitología. Los griegos tienen a Pan, el que toca la flauta. Los romanos tienen los sátiros, que eran mitad cabra y mitad hombre con unos cuernillos. Y yo me acuerdo hace ya algunos años que salió El laberinto del fauno, esa película. El fauno sí lo tenían con unos cuernos de macho cabrío. Entonces, ese era el aspecto de Seir, el aspecto de un demonio. Y a veces la gente cree que es una mitología, pero el hebreo, fíjese cómo lo arroja. No era mitología la de los griegos con Pan, no era mitología de los romanos con los sátiros. Eran personajes que vivieron en un tiempo
y eran calificados como demonios. Y nosotros lo podemos ver. ¿Y cómo es que salieron así si había venido el diluvio? Porque los espíritus no murieron y empezaron otra vez. Y hay cuenta que de Noé a los tiempos de Abraham, de Isaac, de Jacob, pasaron aproximadamente como 1000 años. Entonces hay gente que depende de con quién emparenta. Si la gente emparenta con brujos, hechiceros, sus hijos obviamente van a traer maldición. Quizá ahorita ya no van a nacer así como Seir, la mitad para abajo de la cintura de macho cabrío, todo su cuerpo peludo y con cuernos de fauno, o igual de macho cabrío. Pero esa es la descripción de Seir en el hebreo. Era un demonio. No, no son historias de ficción ni de películas épicas romanas o griegas. No, es la realidad que se vivía en esos tiempos. Y aún así emparentaban Esaú. Dice la escritura que Esaú de adrede cuando Jacob le quitó la primogenitura, se fue a emparentar con esas mujeres que traían una maldición operando de parte de Noé, que era Canaán, cuando dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos. Pero aún esa gente que ya viene perdida, mire, puede zafarse, puede zafarse. Vamos a ver ya este último texto, porque decía que, que la escritura nos dice que hay predestinados para salvación, para perdición, y también hay quienes optan por ser bendecidos o por ser maldecidos. Y con esto terminamos. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, y está hablando igual el Señor Jesús de que Él es el pan de vida. Leímos ahorita el 43 al 45, pero mire lo que dice en el 35 al 37. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan, le dicen los discípulos. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas les he dicho que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Mire, los que fuimos enseñados por el Padre. Dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. Esos son los que deciden ser salvos o vivir en la condenación. Porque quizá tu descendencia, tu generación, venga de brujos, hechiceros, magos y con una genealogía de maldición o con una genealogía de perdición. Pero dice el Señor Jesucristo, el que a mí viene, no le echo fuera. Igual te puedo perdonar y salvar como a los escogidos desde antes de la fundación del mundo, o si quieres puedes perderte con los que vienen perdidos desde la matriz y que vienen fraguando iniquidades y se manifiestan aquí en esta tierra. Todo se manifiesta aquí en esta tierra. O somos escogidos, o somos perdidos, o nos resplandece la luz, como dice el Evangelio, luz le resplandeció. Y entonces resplandece el Evangelio y la gente entra en una conciencia y vienen y aceptan a Cristo. Y el Señor Jesucristo dice, y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Por qué? Porque los hijos no tienen la culpa de lo que hayan hecho las generaciones pasadas. Y lo dice Ezequiel 18, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre el pecado del hijo, pero tú decides. Si estás batallando una y otra vez que caes en pecado, afirma tu vida. A lo mejor estás luchando entre ser o no ser cristiano, pero conviene más ser cristiano porque dice el Señor Jesucristo,
lo que leíamos en Juan, y yo le resucitaré. Entonces estamos esperando una manifestación del Señor para ser librados de este mundo, de esta condición de pecado. Así es de que si tú ya entendiste que eres escogido desde antes de la fundación del mundo, mantente luchando por tu santidad y por mantenerte sin mancha, hermano. Y que el Señor bendiga la vida de cada uno de nosotros, que el Señor bendiga sus vidas, hermano, y que toda lucha, toda prueba, entendamos que es porque tenemos un propósito de Dios. Así es de que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Y vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración pidiendo que sea fortalecida la vida de los que ya conocemos. Y si tú tienes un familiar por el que estás pidiendo que Dios lo rescate, que Dios lo salve de la condenación de este mundo, ahí vamos a incluirlo. Vamos a hacer una oración para que Dios aumente la fe. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú aumentes la fe, Señor, de cada uno de los que han escuchado este mensaje, Padre. Y por fe creemos, Señor, que tú vas a alcanzar, Señor, a todo aquel, Padre, por el que los familiares, Señor, de nuestros hermanos que se han conectado, están luchando por la vida de ese familiar, de esa persona que le han estado hablando, Señor. Que ellos le resplandezca la luz, Padre, del Evangelio, y que puedan entender, Señor, que tienen un propósito en Dios. Todos tenemos un propósito en Dios. Solamente, Señor, permitir que el Espíritu Santo, Señor, llegue y toque la mente, que toque el corazón, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos, Señor, en tus manos estas palabras, Señor, para que tu Espíritu Santo intervenga, Padre, en esta hora. Que intervenga y que abra el entendimiento, Señor, del que se le esté hablando el Evangelio, y los que han oído, Padre, que se refuerce, Señor, su fe, que se restablezca, Señor, su caminar en Cristo, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hora.